Hola a todas y todos, bienvenidas, bienvenidos a este webinar de NEMUS. ¿Me escuchan? ¿No? Creo que me escuchan. Eh, Tenemos el gusto de tener un nuevo webinar de NEMUS en español, portugués, ¿no? Y en esta ocasión con el tema PrEP en América Latina, perspectivas comunitarias. Eh, Los presentadores el día de hoy serán Jerome Galea y Ricardo Baruch. De hecho, va a comenzar Ricardo y, digamos, los voy a presentar rápidamente. Ricardo es estudiante de doctorado en el Instituto Nacional de Salud Pública de México, donde se enfoca en investigación relacionada a la salud de la población LGBT. Es miembro de la Red Gay Latino y de la organización Espolea, que trabaja en temas de VIH, políticas de drogas y reducción de daños. Ha sido consultor para UNFPA, ONUCIDA y el Fondo Mundial en proyectos relacionados con la salud sexual de adolescentes y jóvenes, y es columnista de diversos medios como Soy Homosensual y Animal Político, en los cuales se ha enfocado en escribir sobre bareback, uso de redes de contacto sexual por internet, chemsex, o sea, sexo con químicos, con drogas, y PrEP. Por su parte, Jerry Galea es director adjunto de Socios en Salud y cofundador del Centro Comunitario LGBT Epicentro, ambas organizaciones en Lima, eh, y ahora también se ha convertido en un fellow postdoctoral de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. Ha estudiado y publicado sobre la aceptabilidad de PrEP en el Perú y actualmente está investigando el uso informal de PrEP en el estudio PrEP in the Wild. De hecho, ellos han tenido y tienen un papel importante en el trabajo comunitario en la región, ¿no? Y de alguna manera este trabajo está eh, enlazado, ligado con el trabajo de varias redes globales que ven justamente el avance de PrEP, entre otros temas de interés para las comunidades en relación con prevención y la respuesta global al VIH. ¿No? De hecho, venimos yo he estado y ahí me he encontrado con Ricardo en la reunión de alto nivel de Nueva York sobre SIDA, ¿no? En relación con las metas 90-90-90 y otros compromisos para desarrollo sostenible en relación con VIH en Naciones Unidas, en Nueva York, y el PrEP ya digamos, se menciona más claramente dentro de las perspectivas de prevención combinada, ¿no? Creo que ya es parte de un sentido común y en ese sentido las cosas van avanzando a nivel global. En este webinar, como en otros, ustedes son bienvenidos a compartir sus preguntas y comentarios a través de la ventana de chat, y en los últimos aproximadamente 15 minutos los presentadores se podrán enfocar en responder esas preguntas y comentarios, y como es costumbre, este webinar será grabado y luego será publicado en el canal de YouTube de Nemus y también en la página web de Nemus. Será circulado a través de las redes. Bueno, creo que sin más preámbulo, voy a ceder la palabra creo que en este caso, si no me equivoco, comenzaría Ricardo. Entonces, podemos, ya necesita la palabra, o puedes, ya Hola, tienes micrófono, Ricardo. Ok, un gusto tenerte acá y por favor, adelante. muchas gracias Carlos, un gusto estar con ustedes esta mañana y también pues saludos a quien nos vean posteriormente en la grabación de este video. Entonces, bueno, de lo que les voy a platicar esta mañana es sobre una pequeña investigación que hicimos desde el INSP en México para conocer un poco como cuáles sean las barreras y los facilitadores que algunos
hombres, particularmente hombres gays y bisexuales, no me atrevería a mencionar necesariamente HCH, en diferentes ciudades de México tienen acerca del PrEP. Una de las características interesantes que quizás nos diferencian también de otros países de América Latina es que nuestra cercanía con los Estados Unidos también ha provocado que pues todo este tema del PrEP sea muy común en, digamos, en nuestros vecinos del norte y por lo tanto que aquí en México pues haya quizás mayor conocimiento o incluso mayor avidez por saber pues qué pasa con el PrEP y por qué, digamos que por qué ellos lo tienen y nosotros no. Entonces nos dimos, lo que voy a hacer a continuación es darles una breve introducción de cómo está el panorama y después presentarles particularmente qué fue lo que nos dijeron los participantes en este estudio que tuvimos. Entonces, para empezar, respecto a cómo está la epidemia del VIH en México, pues al igual que en otros países de América Latina, está concentrada en poblaciones clave, lo cual, de acuerdo, por ejemplo, a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, es una oportunidad para justamente poder llegar con intervenciones de prevención combinada, incluyendo PrEP, a estas poblaciones muy específicas. Existe particularmente entre hombres gays y bisexuales, sobre todo en las grandes ciudades, un crecimiento de algunas situaciones de riesgo para adquirir el VIH, como es el caso del uso de drogas de fiesta, ¿no? Lo cual, o sea, no es que sea nuevo, sino más bien que existen algunos estudios que muestran que se ha intensificado y además que se está eh, abriendo mucho el mercado al tema de las drogas, las cuales pues anteriormente, antes de la guerra contra el narco que empezó hace unos años aquí en México, pues en su mayoría eran exportadas, pero ahora también hay un crecimiento del consumo local. Está también pues la popularización de bareback como un fenómeno que se está dando también en diferentes espacios, sobre todo en lugares de encuentro, fiestas, orgías, etcétera. El chemsex, ¿no? Pues, que son estas fiestas particularmente de sexo con el uso de algunas drogas duras, por decirlo así, como podría ser el caso de la cocaína, el crystal meth, incluso se ha documentado que ya ha llegado a nuestro país la mefedrona, que es una droga muy común en Europa para este tipo de fiestas y que en México no existía y que al parecer pues ya está circulando. Y el otro tema es el auge de las redes de ligue, ¿no? Como probablemente algunos conozcan, pues existen redes como Grindr, Scruff, Hornet, etcétera, que han facilitado que aumente el número de parejas sexuales de muchos SH y que también no solo aumente el número, sino también algunas prácticas que quizás antes no eran tan comunes de encontrar a alguien con el que compartieras ese tipo de personas y ahora a través de estas redes pues es como mucho más sencillo. Por otro lado, también vale la pena mencionar que existe acceso universal al tratamiento antirretroviral, pero México es el país que sigue pagando los costos más altos por este tratamiento por persona debido a diferentes acuerdos de libre comercio que no permiten que nuestro país utilice medicamentos genéricos para diferentes enfermedades, incluyendo el VIH-Sida, por lo cual, pues de por sí el tratamiento es muy caro y, como lo explicaremos adelante, pues existen también muchas dudas acerca de qué tanto puede funcionar algo como el PrEP cuando uno paga tan caros estos medicamentos para quien ya vive con VIH. El otro problema que pues, también compartimos con muchos de los países de la región es la cuestión de que existe un gran porcentaje de la población que no conoce su estatus y por lo tanto pues no está accediendo a tratamiento, pero tampoco pues, podría acceder a una tecnología como el PrEP si no está dispuesto pues, a hacerse la prueba y saber que es negativo, ¿no? Ya que, como probablemente sepan, pues es, digamos que, riesgoso que una persona que no sabe su estatus empiece a utilizar Truvada o sus equivalentes eh, con el riesgo de tener VIH y que no sea el medicamento más adecuado para esta persona. Entonces, ¿cómo está, digamos que en este momento la circunstancia en México? O sea, por un lado, no está aprobado, no existe el Truvada registrado ante el órgano regulador como un medicamento para la prevención, solamente está registrado como un medicamento para el tratamiento. Y también hay que mencionar que
hemos tenido pláticas con los laboratorios, en este caso con Gilead, que es el productor, y no parecen tener el interés de registrarlo, ¿no? O sea, porque implica como mucho papeleo, muchos trámites para ellos, y no ven un gran potencial en México, pues lo cual también es un poco preocupante, pero pues se sigue, digamos que negociando en ese sentido. El otro tema es que no existen estudios previos sobre PrEP aquí en México. Sin embargo, muy pronto va a comenzar un estudio que está liderado por la Clínica Condesa en la Ciudad de México y que es una colaboración también con Perú y con Brasil, en el que Carlos también está muy involucrado y que a través del financiamiento de UNITAID, esta agencia internacional que trabaja con temas de medicamentos, pues va a existir dinero para hacer un estudio bastante grande con poblaciones eh, que están en riesgo de adquirir VIH y que pues potencialmente va a ser como un parteaguas también en nuestra región, ya que bueno, si bien existen estudios que se han hecho en Perú, en Brasil, pues aquí por lo menos en México pues no teníamos nada como tal. Y el otro tema, por último, entonces, bueno, como les decía, el uso de medicamentos genéricos está prohibido. Sin embargo, ya existe digamos que un grupo de personas que lo hemos estado documentando a través de esta encuesta que está liderando Jerome, nuestro compañero que está aquí, eh, de uso informal de PrEP, y que ya hay personas que lo están utilizando, ya sea porque están consiguiendo el medicamento en el mercado negro, es decir, personas que revenden el Truvada y que trabajan o que son usuarios del sector salud. Hay personas que lo están importando de Estados Unidos, donde digamos que hay personas con doble nacionalidad o que algún amigo se los trae y por lo tanto les sale un poco más barato, ya que si alguien quisiera comprar un frasco de Truvada en una farmacia, en una droguería regular aquí en México, el costo sería aproximadamente de $700 al mes, lo cual, pues, como pueden imaginarse, pues es básicamente prohibitivo para casi todo el mundo. Entonces, bueno, digamos que con estas ideas, lo que hicimos fue organizar 4 grupos focales en 3 ciudades, Ciudad de México, Guadalajara y Cuernavaca, para explorar las percepciones relacionadas al PrEP y 4 aspectos: salud sexual, adherencia, estigma y el acceso a los servicios de salud. Entonces, estos son, digamos que algunos de los testimonios o bueno, más que testimonios de los comentarios que nos hacían respecto a algunos temas, ¿no? O sea, particularmente en el caso de salud sexual hubo muchas dudas por el tema de la compensación de riesgo, ¿no? O sea, muchas personas estaban prácticamente seguras de que si se introdujera PrEP, entonces todos aquellos que tengan acceso a eso dejarían de utilizar el condón de manera regular, y por lo tanto pues no sería, digamos que prevención combinada, porque más bien pues acabaría siendo únicamente el uso de los antirretrovirales como prevención, y también pues tienen el miedo de que aumente los casos de infección de transmisión sexual. De hecho, por ahí también mencionaban que como que existe esta idea que también está documentada a nivel del Ministerio de Salud, de que existe hoy en día una epidemia de hepatitis B y de sífilis, y entonces que si se introdujera PrEP, pues esto sería todavía más grave. Por otro lado, digamos que se priorizaba que antes de que traer la PrEP a México, lo ideal sería invertir más recursos en la detección, ya que, como les decía, estamos muy por debajo todavía de alcanzar esta meta del 90-90-90, o sea, y el primer 90, que implica que el 90% de las personas que viven con VIH conozcan su estatus, y por lo tanto pues necesitamos, digamos que había algunas personas que preferían priorizar este tipo de circunstancias, a pesar de que se supiera pues que el PrEP podría ser una herramienta importante para la prevención del VIH. En cuanto a la adherencia, algunos nos comentaban que pues tienen como digamos que muchas dudas respecto a que culturalmente los mexicanos o los latinoamericanos podamos estar utilizando medicamentos de forma regular, ya que muchas veces si ni siquiera un tratamiento antibiótico nos podemos tomar bien, pues mucho menos algo que habría que tomarse durante muchos meses, y sobre todo considerando que
pues es un medicamento preventivo, ¿no? O sea, que quizás alguien que ya vive con cierta condición de salud, como el VIH o como la diabetes, pues sí tiene que acceder a este tipo de medicamentos, pero digamos que la adherencia para una persona que está, entre comillas, sana, pues puede ser mucho menor. El otro asunto es que, por ejemplo, aquí en México está documentado que pues, muchos de los HCHs tienen un buen nivel educativo y por lo tanto podría resultar efectiva, o sea, sí podría resultar efectiva para algunas personas, particularmente para aquellos, digamos, que tienen un buen nivel socioeconómico o un buen nivel educativo. Ahora, en cuanto al estigma, por ejemplo, algunas de las cosas que nos mencionaban es que, pues esto no debería preocuparnos mucho, ya que de por sí, particularmente al interior de la comunidad gay, existe mucha discriminación y entonces, pues agregarle como una categoría más a toda esta lista que de por sí ya existe, pues sería lo de menos, ¿no? O sea, incluso como esta categoría que en Estados Unidos se le llama Truvada Whore, que digamos que podría traducirse como una puta del Truvada, y entonces, pues, qué sería lo de menos? Y que incluso al contrario, el decir que usas PrEP en un país como este te podría dar estatus, ¿no? O sea, que podrías, a algunas personas se les podría considerar como que son gente bien y que son gente que tienen probablemente la capacidad, una cierta capacidad de pago, etcétera, o que están hasta la moda. Pero también, pues obviamente existe todavía la preocupación de que el estigma alrededor del VIH sigue existiendo muy fuerte en los prestadores de servicios de salud y y también en la sociedad en general. Es decir, este, existían muchos comentarios que hablaban respecto a que, por ejemplo, ¿qué pasa cuando alguien de tu familia ve que un frasquito de medicamento en tu habitación y pues lo primero que van a pensar es que ya tienes VIH, ¿no? O sea, sobre todo porque pues este tema del PrEP es prácticamente desconocido fuera de la comunidad gay, al menos aquí en México. Y bueno, y la preocupación más grande, o bueno, las preocupaciones más grandes fueron alrededor de los servicios de salud, ya que si bien aquí en México tenemos unos sistemas de salud muy amplios con una cobertura casi total para la población, la verdad es que pues la calidad de los servicios en general, no solo en VIH, sino en general, pueden llegar a ser bastante bajos, hay tiempos de espera bastante largos, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta cuestión de que ser usuario de los servicios públicos de salud, pues no te garantiza que todo va a estar bien. Y entonces, en este sentido, decían que, pues por una parte, esta preocupación de que el gobierno pueda pagar los medicamentos, ¿no? O sea, porque aunque la gente, digamos que común que participó en nuestros grupos no sabe exactamente cuánto cuesta, sí está como en la mente de mucha gente de que son muy caros y efectivamente incluso el gobierno comprando enormes cantidades, pues paga aproximadamente $250 por frasco de trubada al mes, ¿no? Lo cual pues sigue siendo muy alto, a pesar de que es mucho más bajo de lo que pagaría un usuario si lo comprara en una farmacia. Por otro lado, existía esta cuestión de que, bueno, si el gobierno no lo da, entonces, pues, por lo menos que sí exista, digamos que en las farmacias, y que quien tenga el dinero para pagarlo, que lo pague, ¿no? O sea, obviamente, sí hubo algunas, digamos que algunas cuestiones de que esto podría crear una mayor desigualdad entre quien sí accede al PrEP porque tiene dinero y en quien no lo tiene, pero que, pues, no sería mala idea si se puede lograr. Otro tema es que, pues, al igual que probablemente en muchos otros países, de repente el gasto en salud aquí en México no ha crecido en muchos años, incluyendo el gasto relacionado a temas de VIH y salud sexual, y por lo tanto se ve difícil que en un futuro próximo pues el gobierno pueda pagar por este tipo de medicamentos, sobre todo si seguimos comprando el medicamento original, ya que, por ejemplo, en otros países como en Guatemala, el Truvada genérico puede costar, me parece que $20, $25 el frasco y aquí, pues, como les decía, pagamos hasta 10 veces más en el caso del gobierno. Entonces, y el otro tema es que los servicios de salud pues deberían ser integrales para la prevención, debido a que incluso las personas que viven con VIH van a servicios y no tienen acceso a todo lo que necesitan. Entonces, alguien negativo, digamos, que va a los servicios,
pues sería complicado que le puedan dar, por ejemplo, atención a ITS, poner las vacunas para la hepatitis, estarle haciendo como un check-up de buena calidad más seguido, y por lo tanto, pues esto de los servicios de salud se veía complicado. Pero para ir cerrando, o sea, una de las cosas interesantes que nos sucedió es que a pesar de todas estas preocupaciones que se externaron en los diferentes grupos, cuando les preguntábamos a los participantes si estarían dispuestos a utilizar PrEP, todos en todos los grupos focales nos dijeron que sí, ¿no? O sea, obviamente también existen estas preocupaciones relacionadas con la cuestión biológica, ¿no? Sobre la resistencia al medicamento, sobre el daño renal, etcétera, y sin embargo todos dijeron, pues yo sí lo haría, sí, sobre todo si existiera gratuitamente en el sistema público de salud. Entonces, como les decía, sí hay un alto interés, pero pues obviamente los retos importantes que se identifican son pues los del sistema de salud y sobre todo esto del paquete integral que les decía que se necesitaría. Entonces, algo que en México cada vez es más común, como les decía, mucho por la influencia de los medios de Estados Unidos y incluso de las redes sociales, la cantidad de turistas que vienen aquí a diferentes lugares de México es enorme y muchos de los turistas norteamericanos, pues en sus redes sociales ponen, pues yo estoy en PrEP, y entonces aquí la gente se pregunta, pues ¿qué es eso, no? Entonces, de ahí también que el uso informal, como les decía, ha crecido mucho y que pues también nos interesa conocer un poco más sobre qué está pasando con ese uso informal y por lo tanto pues también invitarles a participar en la encuesta de PrEP in the Wild, que seguramente Jerome nos hablará un poquito más, y que pues busca documentar este uso informal de PrEP en otros países del mundo donde no ha sido aprobado como tal. Entonces, bueno, estas son, digamos que algunas bases que nos funcionan para, para iniciar la discusión y también pues para ver este estudio que les mencionaba que va a iniciar en próximos meses aquí en México, pues saber un poco como por dónde entrarle y con qué temas pues vamos a tener que tener cuidado. Y bueno, pues lo voy a dejar ahí. Y pues nada más darle el agradecimientos a algunos colegas que estuvieron acompañando el proceso con esta investigación y con otros estudios más amplios que están sobre salud en personas LGBT, no solo relacionados a VIH, sino en otros temas, que son el maestro Javier Arellano de la oficina de UNFPA o NUCIDA aquí en México, Diego Sánchez del Ministerio de Salud y la doctora Magali Cuadra también del Instituto. Pues muchas gracias y pues ahorita escuchamos sus preguntas. Sí, muchas gracias, Ricardo. Ahora pasaríamos a la presentación, no, a la continuación. Esto es, tratamos de hacerlo lo más informal posible, la presentación de Jerry, y luego de la presentación de él podemos tener el espacio para preguntas y comentarios. Jerry, por favor, entonces. Bueno, gracias Carlos por invitarme. Muy interesante tu presentación, Ricardo. En algún sentido creo que me has presentado o en todo caso has preparado el escenario para mi presentación básicamente sobre lo que llamaste ya PrEP in the Wild. Mi presentación es sobre un estudio PrEP in the Wild que actualmente estoy co-dirigiendo sobre uso de PrEP en lugares del mundo, la mayoría de países en realidad, donde el medicamento que puede prevenir la infección con el VIH no está disponible en el país por tal uso, o donde está disponible pero su acceso es limitado por varios motivos diferentes. Entonces, estoy mirando la lista de participantes, reconozco varias personas, muchos aquí de repente saben que en el Perú, o que el Perú fue uno de los países donde el medicamento Truvada fue estudiado para prevenir VIH en ese famoso estudio IPREX o IPREX. Sin embargo, hasta la fecha, Truvada no figura en nuestras normas técnicas del país para su uso de prevención. Y en realidad solamente hace pocos meses fue aprobado por tal uso por el cuerpo regulatorio en el país. Entonces, actualmente tenemos Truvada para el tratamiento en algunos casos en nuestras normas técnicas y también
se puede comprar en una farmacia, en teoría, por lo menos, pero no figura como parte de nuestro plan del país todavía. Por otro lado, como de repente muchos en esta llamada, quienes trabajan en el tema de VIH, tus amigos quizá te vean como una fuente de información sobre VIH, el sexo y las ITS. Y por más que muchos no somos médicos, yo no soy médico, pues no hay mucha información ni acceso a servicios de salud de calidad para estos asuntos, específicamente para las mujeres trans, los hombres que tienen sexo con hombres, hombres gay, otros hombres que tienen sexo con hombres. Así fue lo que me gustaría contarles un poquito sobre el estudio, pero hay mucho más en la historia de solamente el estudio en sí. Me gustaría contarles un poquito de la historia que empezó un domingo en la noche hace un año cuando mi amigo José me llamó. José no es su nombre real, pero digamos que se llama José, pero la situación es real. José me llama, me cuenta, oye, Jer, así me llaman. El viernes salí, ya, le pregunté, ¿qué? O sea, ¿qué hicieron? Bueno, conocí a un pata, sí, chévere. Me dice, bueno, me divertí mucho, pero ahora estoy preocupado. Pues tuve sexo sin condón. Siempre, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me pregunta. Entonces yo empecé a pensar, ok, le hice la entrevista sobre tipo de sexo. Los detalles son a la vez no muy importantes, pero sí importantes, ¿no? Pero basta entender que él tenía la gran preocupación que se había infectado con el VIH. Yo sabía que si fue el viernes en la noche, que él de repente había pasado todo el fin de semana pensándolo. Y él es alguien bueno, es amigo, yo hablo bastante sobre temas de prevención de VIH, entonces él ya sabía sobre una forma de prevenir la infección de VIH usando medicamentos, PEP en este caso, pero también él sabía sobre PrEP. Entonces, hace un año en el Perú, y solo para que todos estemos en la misma página, porque sé que los nombres son muy parecidos, hay PEP y hay PrEP. En realidad son casi iguales en algún sentido, pero son muy diferentes en otro sentido. PEP es cuando tú sientes que has tenido alto riesgo de infectarse con el VIH y puedes tomar medicamentos que normalmente usan para tratar el VIH, pero justo después de una posible infección para una posible exposición a VIH para prevenir la infección. No, normalmente las pautas dicen que hay que empezar sus medicamentos, lo ideal es dentro de los primeros 3 días o 72 horas. Y hay varias drogas diferentes que se puede tomar. No voy a ir en tanto detalle de las drogas y las dosis, etcétera, pero basta decir que en PEP así se hace, después de que haya una exposición posible para prevenir que esa exposición se convierta en una infección. Pero también hay PrEP, y eso es el asunto de esta llamada. Y eso es como todos creo que ya sabemos que eso significa realmente tomar antirretrovirales previa a la exposición posible para que el medicamento ya esté en el cuerpo y puede prevenir la infección. Y la única droga aprobada por tal uso se llama Truvada, ¿no? Entonces, muchas veces decimos Truvada cuando queremos decir PrEP o viceversa. Yo voy a usar el término PrEP porque en realidad, y voy a explicar un poquito más después, sabemos que
hay varios antirretrovirales que existen hoy en día para tratar el VIH y sabemos que la gente está usando más que Truvada para intentar prevenir la infección, pero no han hecho estudios con todas las drogas todavía. Entonces, mi amigo sabía sobre, mi amigo quería saber exactamente qué hacer, ¿no? Entonces, también quería decir que en ese entonces, PEP en este país solamente fue aprobado en nuestra norma técnica para accidentes laborales, por ejemplo, un pinchazo con una aguja, más no por accidentes sexuales. Eso sí ha cambiado, pero en algunos lugares amigables, no estatales, era posible recibir el PEP. Entonces, yo sabía a sus amigos, hice un par de llamadas y fue a la clínica para hablar con el médico, una ONG, y también preguntó por PrEP, pero no sabía cómo hacerlo. Ahora, quiero retroceder y no tanto para hacer promoción de este artículo, porque fue publicado ya hace años y de repente es un poquito out of date, no fuera de la fecha, ¿no? O sea, ya tienes 5 o 6 años, pero solo lo menciono porque eso es un asunto en que estoy pensando ya por años y años, también con Carlos y otros colegas, y mucho de lo que ha hablado, de que ha hablado Carlos también encontramos aquí en cuanto a la aceptabilidad de PrEP en este país. Entonces, este estudio, ese paper que pueden encontrar en el internet o si me escriben te lo pueden mandar, muchos, solo para decir que estamos estudiando, hablando sobre este tema de PrEP en el país por mínimo 10 años. Bueno, siguiendo la historia de José, tenía un montón de preguntas sobre cómo comprar la medicina para PrEP, Truvada, cómo usarlo, y todo esto fuera de un programa oficial de PrEP. O sea, no hay un programa oficial en este país, creo que en la mayoría de Latinoamérica, para manejo de PrEP. Entonces, es decir, él estaba explorando cómo tratarse, más o menos, por su propia cuenta, con Truvada. Ahora, quiero decir que yo personalmente soy abiertamente pro-PrEP, definitivamente, pro-Truvada y su acceso para aquellos que lo quieren usar. Pero también yo veo que tampoco lo veo como para todos, o sea, depende del caso. Y también veo Truvada o PrEP como una herramienta que requiere controles médicos, ¿no? Porque Truvada requiere supervisión médica. Para empezar, tienes que descartar que tienes infección con el VIH, pero también, como muchos medicamentos, hay riesgos posibles en tomarlo, ¿no? Y aquí hay solo algunos. Y eso saqué justo de la empresa que fabrica Truvada, ¿no? Entonces, todos esos problemas no son muy comunes, pero definitivamente hay una batería de pruebas que alguien debería hacerse antes de empezar a usar el medicamento. No es simplemente, desde mi punto de vista, por más que quiero promover el uso, sobre todo en esas poblaciones claves, Perú es uno de esos países que yo personalmente realmente creo que podría funcionar bien, aceptabilidad. Igual hay que manejarlo como otros medicamentos, ¿no? Entonces aquí hay algunos de los problemas que podrían pasar si no está manejando en un escenario clínico, ¿no? Además, Truvada no previene otras ITS, ¿no? Entonces, consejería también debería ir mano a mano con el uso de ese medicamento.
Entonces, así me ocurrió explorar esta idea del autouso de PrEP o uso informal. Entonces, también soy miembro de ese grupo que se llama IRMA, que es un grupo internacional que fue fundado específicamente en el contexto de microbacilos rectales, pero realmente es una gran organización ahora que incluye conversaciones sobre todos los modos biomédicos de la prevención de VIH. Y hay miembros también, amigos, colegas de la Universidad de California en Los Ángeles que también son muy prominentes en estos estudios. Entonces, llamé a mis amigos y hablamos sobre esto. Yo les dije, mira, porque antes ese grupo había explorado otras cosas relevantes en forma global. Yo les dije, bueno, si eso está pasando en el Perú, si sé que se puede conseguir esa droga para prevenir VIH informalmente acá, también hablando con Ricardo Sabía, también. Quizás esté pasando en el mundo, pero ¿alguien lo está explorando? Entonces, como cualquier científico, fui a buscar lo que habían ya publicado y hasta la fecha solo fueron encontrar un artículo que fue publicado hace un par de años en Australia, justo sobre uso informal de los antirretrovirales para PrEP, pero entre hombres gay en Australia. Repetí ese ejercicio ayer y tampoco veo nada publicado fuera de ese artículo. Me sorprende mucho. Sin embargo, de repente en 2013 eso fue muy progresivo, ¿no? Para publicar. Ahora es mucho más común, sabemos eso. Entonces decidimos explorar el tema en forma global, lanzando lo que llamamos PrEP in the Wild. In the Wild no se traduce bien, o sea, no significa en la selva, ¿no? Específicamente, realmente in the wild significa en inglés por lo menos por su cuenta, informalmente, fuera de las normas, las reglas, y queremos explorar eso en lugares donde PrEP no es parte del plan nacional de prevención de VIH o inclusive donde es parte del plan, pero la persona está haciendo igual por su propia cuenta. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde PrEP sí está aprobado y sí se puede conseguir, pero hay gente que no va a sus médicos, no reciben receta y consiguen las medicinas por su propia cuenta. Entonces, este estudio, PrEP in the Wild, que actualmente está corriendo, luego les explico cómo pueden llenar la encuesta. Cuando empecé a pensar en eso, pensé, pucha, pero hay varios aspectos a usar PrEP in the Wild, o sea, no solamente desde el punto de vista de la persona que quiere tomarlo o que lo está tomando, sino para gente que ha intentado y no ha podido hacerlo. Y también usarlo por su propia cuenta no significa que no hayas tenido conversaciones por lo menos con médicos. Entonces, en pensar en eso, hicimos la encuesta para tratar de 3 grupos diferentes. Consumidores, o sea, gente que está tomando PrEP por su propia cuenta, gente que llamamos frustrados, es gente que ha intentado tomar PrEP, pero no logró conseguirlo por varios motivos, y personal de salud que maneja pacientes que está tomando PrEP también en esos contextos fuera de técnicas o normas estatales. Entonces, un poquito más sobre los grupos y el tipo de cosas que estamos explorando con los consumidores. Obviamente queremos saber algo sobre motivos, pero también queremos saber cómo está consiguiendo gente de PrEP esas pastillas. ¿Cuáles medicamentos están tomando? Entonces, quiere decir, cuando hicimos esa entrevista, cuando armamos esta encuesta, hicimos un par de grupos focales globales. Algunos de ustedes de repente participaron en esos grupos focales para entender un poquito
lo que ya estaba pasando, ¿no? ¿Cuáles son los medicamentos que la gente está usando? Pero muy informado, o sea, un par de llamadas para asegurarnos incluir las preguntas adecuadas en la encuesta. Entonces, en el Perú, por ejemplo, yo sabía que había gente importando la droga desde Argentina. Entonces, en otros países, por ejemplo, en Alemania, compran la droga por internet. Entonces, queríamos incluir todas esas posibilidades en una encuesta. Entonces, hicimos esos grupos focales en un par de llamadas globales hace unos meses. También queríamos saber de qué tipo de supervisión médica, si habían barreras en encontrar esa ayuda médica o conseguir las drogas, si los médicos estaban haciendo otras pruebas de ATS, descartando VIH, con qué frecuencia, qué otra información. PrEP es más que una pastilla, es un paquete que viene con información, consejería, o sea, no es para todos tampoco, ¿no? Entonces, queríamos saber también de frecuencia de tomar PrEP. En los Estados Unidos, las reglas allá dicen que hay que tomarlo todos los días. Sin embargo, hay otros estudios que muestran que de repente no es necesario tomarlo todos los días. Entonces, y eso obviamente tiene implicancias de presupuesto, ¿no? O sea, cuesta menos tomar menos. Entonces, queríamos saber lo que está haciendo la gente. ¿Dónde o cómo está compartiendo pastillas con sus amigos y por qué? Y también, ni sé lo que quise decir en ese último punto, impacto en los comportamientos. Entonces, creo que lo que quise poner ahí ahora es un error, pero ¿cuál es el impacto de compartir esos medicamentos con otras personas y por qué? Entonces, eso en el lado de consumidores, pero para los frustrados, o sea, gente que ha intentado, pero no pudo encontrar o conseguir la droga, ¿por qué? De repente fue un asunto de costo, importación de drogas, falta de información, etcétera. Temor de estigma se refiere a lo que Ricardo ya habló de puto de Truada, ¿no? O otros efectos secundarios, tanto sociales como físicos, ¿no? O sea, de la misma droga. De personal de salud, nos interesa saber cómo llegan a esos pacientes, ¿no? Si no hay una norma del país, entonces, ¿cómo sabe el paciente llegar a ese médico, en muchos casos, si es médico? Los lineamientos eso debería ser, ¿qué está siguiendo? Hay varios lineamientos globales, tanto de OMS como de Estados Unidos, de otros países, tienen guías técnicas y nos interesa saber cuáles guías técnicas están usando, cuáles drogas, dosis, frecuencia, cuáles pruebas están haciendo, ¿no? ¿Qué frecuencia o con qué frecuencia están descartando el VIH? Eso es un tema importante porque no sería bueno tomar Truvada si ya estás infectado con el VIH, porque eso significaría básicamente tratar mal una infección de VIH, ¿no? También hay diferencias obviamente, hay diferencias entre sexo anal versus sexo vaginal, pero también hay diferencias en el uso de PrEP para esos tipos de sexo diferentes, porque PrEP, si tú estás al riesgo de VIH a través del sexo vaginal, tienes que tomar PrEP por mucho más tiempo antes de dejar de usar condones debido a algunos factores biológicos y de cómo se asimila la droga en el sistema, en las tejidas. Entonces, no sabemos si esa información está llegando a la gente o no. Tipo de pacientes negados, porque un médico dice que no quiero dar la receta o no quiero ayudarte con esa información y la información brindada a los pacientes. Quiero también destacar por qué vaginal estoy. Yo empecé a decir que
el estudio, la historia de José fue desde el punto de vista de un hombre gay en este caso, pero mira, sabemos que los hombres que tienen sexo con hombres no siempre se definen por pene y ano, ¿no? Entonces muchos tenemos sexo con mujeres o además hay mujeres que también están buscando PrEP en muchos países, ¿no? Entonces queríamos hacer un estudio que fue totalmente abierto a toda la gente, que sea mujer o hombre, sin importar cómo se identifica, hombre gay, bisexual, heterosexual, mujer, mujer trans, hombre trans, está totalmente abierto a cualquier persona que está tomando estas pastillas para prevenir el VIH o ha intentado, y la gente que lo trata. Entonces, hemos lanzado este año en febrero el estudio PrEP in the Wild. Ese es un estudio que estamos implementando a través del Internet, entonces es una forma barata con financiamiento del grupo AVAC, it's AIDS Vaccine Advocacy Coalition. AVAC nos han dado fondos para hacer ese estudio chiquito. Les estoy mostrando el consentimiento informado. También está configurado para ceder por ayudar, entonces estoy mostrándoles esas dos pantallas. Está disponible en inglés, español y francés por el momento. Y como estudio está corriendo, no les puedo compartir datos específicos, pero les podría decir que más o menos hasta la fecha donde estamos, aproximadamente poquito más de, bueno, 700, casi 750 respuestas totales entre los tres grupos, consumidores, frustrados y médicos. Algunos motivos, eso es básicamente data. Lo que realmente quiero mostrarles acá es que, pues, me gustaría tener mucho más data de hispanohablantes. O sea, solo de los consumidores, solo tenemos 12 encuestas llenas en español. Puede ser porque hay algunas personas que han elegido en nuestros países, en la región, a contestarlo en inglés, o simplemente que no ha llegado esta encuesta todavía. Pero hay interés mío en realmente empujar esto en Latinoamérica, porque creo que esta información podríamos usar, y eso es el gran objetivo del estudio. No es simplemente un ejercicio académico para sacar mi publicación y hacer otro estudio, sino usar esa data para realmente convencer y mostrar la demanda de los usuarios, de las poblaciones, a los gobiernos, para que cambien sus normas técnicas. Si lo queremos ver. Sí, estoy. Entonces, esos son mis últimos par de láminas. Creo que choqué el botón de mudo en mi micrófono. Lo que quería decir que eso es más que un ejercicio académico. La idea de este estudio es realmente convencer los países con datos que la demanda existe, que la gente igual lo está haciendo, y que queremos cambiar políticas nacionales para que PrEP esté en las normas técnicas de guías nacionales de prevención de países. Entonces, en este mapa muestra donde han llenado la encuesta hasta, eso fue en realidad hasta un par de semanas en mayo. En base a eso empecé a realmente empujar en todas las páginas posibles, en Facebook y otras páginas, la encuesta, pero como pueden ver en Latinoamérica, creo que hay muy poco todavía. Perú sí figura, pero no tenemos, por ejemplo, nada en Chile.
Argentina. Creo que hay una persona, o unos, eso no dice cuántos solamente que lo han hecho. Entonces me gustaría realmente empujar ese estudio en sus últimos par de meses para tener mucha más información de la región. Entonces, como parte de los materiales que creo que Carlos nos envió ayer a los participantes, mi material es realmente simplemente propaganda, digamos, para alentar a la gente que podría llenar esa encuesta a sus amigos, por favor, que lo difundan para ayudarnos a conseguir la información. Aquí es el link para la encuesta. Bueno, para terminar, les dejo con mi información de contacto si tienen algunas preguntas fuera del tiempo que vamos a tener ahora, se supone para conversación. Y también para tomar un momento no de silencio, pero de reconocer lo que había pasado en Orlando, pero en realidad pasa en formas diferentes sobre todo el mundo. Sé que eso no es específicamente sobre PrEP, pero para mí realmente todo está relacionado. Yo personalmente veo que negar a la gente acceso a herramientas de prevención de VIH también es una forma de violencia, quizá no con una arma, como lo ha pasado en Estados Unidos, pero es otra forma de violencia, es otra barrera, es otra forma de prejuicio contra los hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans. También, por lo menos en este país, en Perú, eso es algo que vemos en una forma individual. No quiero decir todos los días porque no lo sé, pero sé que en el último año fácil hubo por lo menos 15 personas matadas. ¿No? Espero que nosotros activistas que estamos abogando por nuestra salud, entendemos que VIH es una de esas cosas, pero es mucho más grande y todo está interrelacionado. Entonces, les dejo con eso, les agradezco por el tiempo y paso el micrófono al organizador. Gracias. Muchas gracias, Jerry, y muchas gracias, Ricardo. Tenemos 6 minutos y en principio he visto que hay una serie de, sobre todo comentarios, no hay preguntas, y bueno, eso de alguna manera nos facilita que puedan ustedes hacer tal vez un comentario final, pero iba a resumir como que algunos puntos clave. Yo siento que en la región ha habido en los gobiernos un proceso de, primero, una cerrazón muy grande frente a la posibilidad de incorporación de PrEP y paulatinamente una apertura, ¿no? El año pasado, por ejemplo, hubo una reunión en agosto donde todavía se sentía resistencia, pero entiendo que este año, una reunión hace un par de meses, ya esto ha ido cambiando hacia ver la posibilidad de incorporación de PrEP como algo más o menos inminente, aunque cómo, cuánto, para quién, eso queda por discutirse, ¿no? Creo que las comunidades mismas también han ido pasando de, en algún caso, cierto rechazo, ¿no? Que se ha dado también en Estados Unidos, por ejemplo, hacia un proceso creciente de aceptación, aunque creo, por lo que se ha dicho, que el único país donde PrEP se está pidiendo activamente en la región es México, ¿no? Y que de hecho México reproduce algunas de las prácticas que se dan en Estados Unidos, ¿no? Pero de hecho en el Perú todavía no se está pidiendo desde la comunidad. No estoy seguro respecto de Brasil, aunque en Brasil el gobierno tiene una actitud más proactiva para tratar de ofrecerlo, ¿no? Entonces creo que hay distintos procesos. También hay, de alguna manera, PrEP viene como un elemento de modernización junto con el chemsex, tal vez. O sea, de alguna manera, PrEP
se convierte en un elemento preventivo dentro de una práctica sexual donde hay elementos farmacológicos de otro tipo también, ¿no? Y de hecho, un punto crucial que hay que considerar acá, porque creo que atraviesa la discusión que hay en México, es el que tiene que ver con los precios de los medicamentos y el acceso, ¿no? De hecho, creo que en la región se da desde un contexto como el de México, donde por los tratados de libre comercio preexistentes, el Truvada está básicamente accesible al precio de Estados Unidos, o algo menos, hasta el acceso a precios de genéricos de la India, que pueden ser tan bajos como $8 al mes por frasco, ¿no? Entonces, el rango es tan grande que es casi una locura, ¿no? Y de hecho, por eso hay personas de México que van a Centroamérica a comprarlo, ¿no? La OPS, para países donde esto es posible, puede ofrecer el genérico, ¿no? de Truvada a un precio muy bajo, un poco más alto que los de la India, pero por allí, ¿no? Pero México no tiene acceso a eso. Entonces, creo que esto pone sobre el tapete nuevamente la discusión respecto del rol de lo comercial en el acceso a medicamentos, que es siempre un tema de controversia. Bueno, cada uno tiene su posición al respecto, ¿no? Pero bueno, los gobiernos están ligados porque los gobiernos no actúan solo sobre temas de salud, sino ven los intereses comerciales globales, ¿no? Pero este es un tema que yo siento no solo para PrEP, sino para salud pública en general, va a ser un tema clave en los próximos años. Pero de hecho, para México, por el costo que tiene, representa un obstáculo grande, ¿no? No sé, Ricardo, sé que tú tienes que salir muy pronto, si quieres, ¿no? Tú y luego Jerry comentar algo respecto a todo esto, ¿no? Te vamos a... Sí. Sí, solo respondiendo a una pregunta de Orlando, los participantes de los diferentes grupos focales en general ya tenían un poco de información sobre PrEP. De hecho, esa fue, digamos, que una de los requisitos para invitarlos a la discusión. Sin embargo, al inicio de la presentación se les dio una plática de 20-25 minutos sobre exactamente qué consiste el uso del PrEP, qué pasa con los medicamentos, etcétera, para que hubiera mayor información con base en la cual opinaran. Y bueno, César preguntaba si están disponibles las presentaciones. Yo creo que sí, igual está disponible la grabación, y creo que pues el trabajo que está haciendo César Galindo en Guatemala, Orlando Montoya en Ecuador, la gente de la Fundación Osvaldo Cruz en Brasil, pues vale mucho la pena darle seguimiento, ya que pues son, digamos, que algunos de los espacios, además por supuesto de Perú, donde se están haciendo estas investigaciones, y pues ojalá que podamos avanzar en este sentido, ¿no? Como mencionaba hace rato Carlos, en esta reunión que hubo en la ONU la semana pasada ya hubo un mayor reconocimiento de la importancia del PrEP como algo que tiene que incluirse en nuestras respuestas nacionales, así que esperemos que muy pronto lo podamos hacer. Y Fernando, veo tus comentarios, te respondo individualmente por Twitter, ¿va? Pues les agradezco a todos su atención y muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo. Y si le abrimos el micrófono a Jerry... Ok. Jerry. No, sí, no, gracias Carlos y chao Ricardo. No, solo me alegro mucho ver tanta gente, o sea, no pensaba que había tanta gente. Me dice mucho sobre la demanda y te felicito Carlos y colegas de NEMUS Latinoamérica para seguir haciendo esas cosas, y les prometo que si tú me invitas de nuevo, Carlos, en algunos meses, que me gustaría presentar la data que encontramos, que la idea de hacer este estudio es más que sacar mi bonita publicación y seguir adelante, sino compartir la información. Eso es, y espero que haya un espacio en el futuro para poder hacerlo. Gracias. Uh-huh. Muchas gracias, Jerry y Ricardo. Creo que sí, coincido con Jerry, estoy muy contento por el interés que ha generado el webinar. Creo que sin duda es un momento en que ya comienza
a escucharse más de PrEP y hay mayor interés, la gente comienza a preguntar. Pero hay estos obstáculos estructurales. No solo es el costo, también tiene que ver con el hecho de que el ofrecer PrEP del servicio de salud implica organizarlo, que es lo que tiene que ver con tener un sistema para las pruebas, digamos, una forma de reclutar, de identificar a quiénes ofrecer y realizar las pruebas apropiadas. Implica, digamos, un pequeño esfuerzo, no es tan complejo, pero tampoco, digamos, es algo que se debe hacer sin pensar, ¿no? Entonces, hay interés en establecer estos programas y, digamos, poco a poco, si se resuelve el tema del acceso, se va a ir avanzando. Ahora, y para terminar, definitivamente, para que esto vaya avanzando, el tener información es fundamental. Y en ese sentido, Nemus, que ha estado trabajando globalmente con algunos webinars, sobre todo en inglés, va a enfocarse un poco más en el esfuerzo regional, en español y portugués, y de hecho tratar de canalizar a través de la versión en español de su página web. Ahora la estamos trabajando y avanzando, pero la idea es tener en la versión en español y portugués más documentos. Si ustedes quieren compartir documentos con nosotros, pónganse en contacto, y si alguien quiere hacer una presentación en próximos webinars, también, ¿no? Digamos, si tiene material como para presentar, y pueden ser más de una persona, ¿no? Como hoy día, de modo que se puede aprovechar la hora con varios puntos de vista, que sería muy importante. Entonces, nuestra idea es apoyar, y en ese sentido contamos con Jerry y Ricardo para avanzar en esta dirección, y con las personas que quieran, los colegas de Brasil, ¿no? Que aun cuando no hemos tenido un webinar en portugués, la idea es reconocer que nuestra región es bilingüe y que podemos y debemos acostumbrarnos a escuchar en presentaciones en español y portugués, y tratar de entendernos mutuamente. Bueno, creo que hasta ahí llegamos en este webinar hoy. Como mencioné, esto se ha grabado y va a ser compartido en YouTube y en la página web, y les agradecemos a todos ustedes que han estado hoy como audiencia y haciendo comentarios, y especialmente a Ricardo y a Jerry por haber presentado hoy. Entonces, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.